Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, un tema que ha estado en boca de todos, un tema que involucra a dos de las figuras más queridas del espectáculo turco. Sí, como lo adivinaron, hoy hablaremos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. En específico vamos a analizar esas reacciones, esos gestos, esas miradas que Kerem Bürsin no pudo, ni quiso, ocultar ante lo que Hande Erçel hizo o dijo. Esas reacciones que nos dejaron a todos con la boca abierta y preguntándonos, ¿qué está pasando aquí? ¿Acaso hay algo más allá de la amistad? ¿Está reviviendo la llama? Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada microexpresión, cada señal que nos indique que realmente sintió Kerem en ese momento. Vamos a jugar a ser detectives y a analizar el lenguaje corporal, el tono de voz y, por supuesto, el contexto de la situación. Esto va a estar buenísimo. Pero antes de que empecemos con todo, no quiero olvidarme de pedirles algo súper importante. Si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayendo contenido fresco, divertido y lleno de chismecitos sobre sus celebridades favoritas. Así que ya lo saben, suscríbanse. Es gratis y nos ayudan un montón. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin han sido, y siguen siendo, una de las parejas más queridas por el público. Su química en la pantalla era innegable, su romance fuera de ella nos tenía a todos suspirando. Cuando se anunció su separación, muchos de nosotros sentimos como si una parte de nuestro corazón se rompiera un poquito. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y es que a pesar de la ruptura, Hande y Kerem han demostrado que pueden mantener una relación cordial y profesional. Y es precisamente en esa cordialidad, en esas interacciones públicas, donde hemos visto esas reacciones de Kerem que nos hacen preguntarnos si aún siente algo por Hande. Una de las situaciones que más revuelo causó, fue durante la entrega de premios Estrellas del Año. Hande subió al escenario para recibir un galardón como Mejor Actriz del Año, y dio un discurso realmente emotivo, hablando de su trayectoria, de sus sueños y de la importancia del trabajo en equipo. La cámara enfocó a Kerem en varias ocasiones durante el discurso y, honestamente, su rostro lo decía todo. Se le veía orgulloso, admirado y, diría yo, incluso con un dejo de nostalgia en la mirada. Sus ojos brillaban mientras escuchaba a Hande hablar con tanta pasión. No podía apartar la mirada de ella. Pero no solo fue la mirada. Su lenguaje corporal también era revelador. Se inclinaba ligeramente hacia adelante como queriendo escuchar cada palabra. Asentía con la cabeza en señal de aprobación. Y lo más importante, sonreía. Una sonrisa genuina, una sonrisa que llegaba a sus ojos, una sonrisa que demostraba que se sentía feliz por el logro de Hande. Esa sonrisa era un reflejo de la admiración y el cariño que sentía, un sentimiento que parecía trascender la simple amistad. Algunos expertos en lenguaje corporal incluso sugirieron que la forma en que sus músculos faciales se movían al sonreír indicaba una profunda conexión emocional, una conexión que probablemente se había construido durante los meses que compartieron no solo en el set de grabación, sino también en la vida real. Ahora bien, algunos podrán decir, bueno, simplemente estaba siendo educado y demostrando su apoyo a una colega. Y sí, podría ser. Pero la intensidad de su mirada, la sinceridad de su sonrisa, la atención que le prestaba a cada detalle, todo eso apuntaba a algo más profundo. Apuntaba a un sentimiento que tal vez aún no se ha extinguido por completo. Para aquellos que seguían de cerca su relación, era evidente que había una historia mucho más compleja detrás de la fachada de amistad. Las imágenes y vídeos de ese evento se viralizaron rápidamente en las redes sociales, alimentando aún más las especulaciones y los deseos de los fanáticos de verlos juntos nuevamente. Otro momento clave, y este es aún más reciente, fue durante una entrevista que Hande concedió para la prestigiosa revista de moda Vogue Turquía. En la entrevista, Hande habló sobre sus proyectos futuros, sobre su evolución como actriz y, lo más interesante, sobre lo que busca en una pareja. Mencionó que valora la inteligencia, el sentido del humor y la capacidad de conectar a un nivel emocional profundo. Hizo énfasis en la importancia de la honestidad y la transparencia en una relación, así como en la necesidad de sentirse comprendida y apoyada por su compañero.
Cuando Kerem fue interrogado por un periodista del famoso portal de noticias Hurriyet sobre esta entrevista, su reacción fue, digamos, peculiar. Se le notaba nervioso, un poco incómodo. Tartamudeó un poco al responder y al final, dijo algo así como, Hande es una mujer increíble y estoy seguro de que encontrará a la persona perfecta para ella. Intentó mantener una compostura, pero era evidente que la pregunta lo había tomado por sorpresa. Lo interesante aquí no fue tanto lo que dijo, sino cómo lo dijo. Su tono de voz era diferente, más suave, más contenido. Evitaba el contacto visual con el periodista y jugueteaba con sus manos, señales claras de nerviosismo. ¿Acaso se sintió aludido por las palabras de Hande? ¿Acaso se preguntó si él reunía esas cualidades que ella busca en una pareja? ¿O acaso simplemente le dolió escucharla hablar de la posibilidad de estar con otra persona? La pregunta resonó en el aire, dejando a muchos preguntándose si Kerem todavía albergaba sentimientos románticos por Hande. La verdad es que no podemos saberlo con certeza. Pero lo que sí sabemos es que Kerem Bürsin no pudo ocultar sus emociones. Su reacción fue genuina, humana y para muchos, una prueba de que aún guarda un cariño especial por Hande Erçel. Los fanáticos más acérrimos interpretaron su nerviosismo como una señal de que todavía se preocupa por ella y que tal vez lamenta la separación. Por supuesto, todo esto son especulaciones, interpretaciones basadas en lo que vemos y en lo que sentimos al ver a Hande y Kerem interactuar. Ellos son los únicos que saben realmente lo que pasa entre ellos. Pero como fans, no podemos evitar soñar con la posibilidad de una reconciliación, con la idea de que su amor pueda tener una segunda oportunidad. Hemos visto tantas historias de amor en la pantalla y fuera de ella, pero la suya parecía tener un ingrediente especial, una magia que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Y es que su historia es tan bonita, tan inspiradora, que nos resistimos a creer que se haya terminado por completo. Su química es innegable, su conexión es evidente y el cariño que se tienen es palpable. ¿Será suficiente para que vuelvan a estar juntos? Solo el tiempo lo dirá. La presión mediática es enorme y cualquier interacción entre ellos es analizada al detalle. Sin embargo, ambos han demostrado ser personas maduras y profesionales, capaces de manejar la atención pública con gracia y dignidad. Pero las señales no terminan ahí. Recientemente Hande y Kerem fueron vistos en el mismo restaurante de Estambul, aunque no juntos. Fuentes cercanas afirmaron que llegaron y se fueron a horas diferentes, pero la coincidencia no pasó desapercibida para los fans, quienes rápidamente inundaron las redes sociales con teorías sobre un posible encuentro secreto. Si bien no hay pruebas concretas de que hayan estado juntos, el simple hecho de que coincidieran en el mismo lugar avivó las esperanzas de muchos. Además, en varias entrevistas por separado, ambos han elogiado el trabajo del otro y han hablado con cariño de los momentos que compartieron durante la grabación de Senkalkap. Han resaltado la importancia de su amistad y han expresado su gratitud por el apoyo mutuo. Estas declaraciones han sido interpretadas por algunos como una señal de que la puerta a una posible reconciliación aún no está cerrada. Lo que sí podemos decir es que seguiremos atentos a cada uno de sus movimientos, a cada una de sus reacciones, a cada una de sus palabras. Porque al final del día, somos fans incondicionales de Hande Erçel y Kerem Bürsin y queremos lo mejor para ellos, tanto en lo profesional como en lo personal. Su talento es innegable y sus proyectos futuros prometen ser aún más emocionantes. En resumen, hemos analizado las reacciones de Kerem Bürsin ante Hande Erçel, hemos desmenuzado cada detalle, cada gesto, cada mirada. Hemos visto cómo su rostro lo delata, cómo su lenguaje corporal lo contradice y cómo su tono de voz revela sus verdaderos sentimientos. Si bien no podemos saber con certeza lo que pasa por su cabeza, sí podemos intuir que aún guarda un cariño especial por Hande y que la idea de verla con otra persona no le resulta indiferente. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que el amor puede tomar muchas formas, y que a veces las segundas oportunidades son posibles. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir estas reflexiones con ustedes y escuchar sus opiniones. Así que cuéntenme en los comentarios, ¿qué opinan ustedes sobre las reacciones de Kerem? ¿Creen que aún siente algo por Hande? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Los leo con atención. ¿Creen que hay más detalles que hemos pasado por alto? ¿Qué otras señales han notado ustedes? Compartan sus teorías y sus opiniones.
Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es súper importante para nosotros. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, incluyendo análisis de otros famosos, noticias del mundo del entretenimiento turco y mucho más. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino.